Saludos, respetables televidentes, independientemente de la hora en que nos miren. Mi nombre es Milton Antonio Alemán Bonilla, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, El Progreso. Un saludo especial al máster abogado Edwin Armando Rodríguez, catedrático de la clase Lógica Jurídica, la cual nos encontramos cursando con él en este periodo. Y el día de hoy pues tenemos una exposición magistral en el cual tengo el honor de presentar a mis compañeros expositores, los cuales pues hablarán de lo que es la sentencia en la lógica jurídica. Y tengo el honor de presentar a mi compañera Ilsa Maradiaga, la compañera Adriana Cuello, la compañera Nolvia Vanessa y el compañero Ganish Mon. Ellos son los expositores magistrales que tendrán el honor de enriquecer nuestros conocimientos, nuestras falencias en parte de lo que es la lógica jurídica con el tema las sentencias en la lógica jurídica, el cual conoceremos la relación de la sentencia con la lógica, la doctrina de las sentencias, las diferencias que existen entre de las sentencias eh, que van dentro de la lógica jurídica. O sea, todas estas relaciones las vamos a conocer a través de nuestros expositores, saber, conocer cuáles son las partes íntegras de la sentencia y que todas estas van relacionadas con la lógica jurídica. Es para mí un honor y placer, pues, pertenecer al grupo número 4, de los cuales, pues, nosotros somos los integrantes y vamos a defender este tema. Un placer, saludos, respetable abogado, un placer y espero que nuestra exposición sea de mucho éxito y de mucho aprendizaje para quienes puedan ver y escuchar nuestra exposición. Los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Buen día, abogados, compañeros. Mi nombre es Gaby Shmur. Soy integrante del grupo número 4 de la clase de Lógica Jurídica. El día de hoy, pues, conoceremos sobre la sentencia. La palabra sentencia, creo que todos hemos escuchado sobre ella. Es una palabra muy común dentro de la materia jurídica y la utilizamos frecuentemente como estudiantes de derecho, así como profesionales del derecho. Pero, ¿qué es una sentencia? Una sentencia es una resolución de carácter judicial que expresa una decisión definitiva sobre un proceso. El proceso puede ser penal o civil, que son emitidas por jueces o por magistrados. La sentencia da por finalizado un litigio o un pleito. Las sentencias que se admiten tienen sus clasificaciones dependiendo su función y diversos aspectos, ¿verdad? Algunas de las clasificaciones son por su forma, que su forma de emitir una sentencia es por escrito, es redactado en un tribunal y se emite de manera escrita, ¿verdad? También por su impugnación. Hay dos tipos de sentencia, puede ser firme o recurrible. Sentencia firme no se puede interponer un recurso, es decir, no son recurribles. Eh, También tenemos las sentencias recurribles, que son las que se puede interponer un recurso. También se clasifican por su función y contenido. Pueden ser condenatorias, absolutorias o determinadas o constitutivas. Las condenatorias, pues, se aplica a una condena a un acusado por ser de culpable. También tenemos las absolutorias, donde el acusado es absuelto por falta de prueba, ¿verdad? No se tuvo la prueba para ser acusado, entonces se es absuelto. Se dicta una sentencia absolutoria. También tenemos las determinadas o constitutivas,
que finalizan, crean o modifican una situación jurídica. Un ejemplo de esto sería en un divorcio o en una adopción, ¿verdad? En todo caso, en el divorcio determinan disuelto el matrimonio. En el caso de adopción, se constituye un vínculo parental, ¿verdad? Entre el adoptado y los adoptantes. También tenemos la clasificación de por su instancia, ¿verdad? Puede ser de instancia única, de instancia de primera instancia y de segunda instancia. De única instancia es cuando no existe un tribunal presente para presentar un recurso. De segunda instancia, perdón, de primera instancia tenemos la que son susceptibles de un recurso ante una instancia superior, ¿verdad? Y la sentencia de segunda, que se decreta tras presentar un recurso y dictada por un tribunal superior que dictó la primera resolución, o sea, la sentencia de segunda instancia es dictada por un tribunal de mayor categoría o de mayor subordinación alguna de la que dictó la primera sentencia. También para redactar o emitir una sentencia tenemos que exigir unos requisitos que le dan formalidad a la sentencia en cuanto al contenido y a su explicación. Para comenzar, tenemos un encabezado que van con los datos sobre el lugar, la fecha, número de expediente, identificación de las partes, los abogados, y etcétera. Información para identificar dicha sentencia. ¿Verdad? Se identifican los aspectos de la sentencia, quienes juegan parte de la sentencia, ¿verdad? También siguen lo que son los hechos, las partes de antecedentes de hecho y hechos probados, ¿verdad? Que se explican de forma literal las peticiones de las partes que intervienen en el proceso y se expresa la realmente ocurrido según el criterio del juez y las pruebas existentes. También tenemos fundamentos de derecho, que esta parte es ordenada por párrafos separados y enumerada, que explican los argumentos jurídicos que han motivado a la resolución de lo ocurrido, ¿verdad? Y aquí se implementa el criterio del juez, ¿verdad? ¿Qué fue lo que motivó a dar una resolución? Y la parte dispositiva o de fallo que contiene la decisión del juez o fallo del magistrado y que determina el futuro de un acusado. En todo caso, toda la sentencia es obligatorio que esté firmada directamente por un juez que la dictó o por el magistrado que la haya dictado. También, para concluir, la sentencia es la que emite un juez o magistrado sobre la cuestión planteada y que se basa en pruebas y todo lo que se le ha expuesto a lo largo de un proceso, por lo que es una resolución a un proceso jurídico. Muchas gracias, abogado y compañeros, y esta es mi parte. Buenas, le saluda Ilsa Maradiaga. Nosotros como estudiantes de Derecho, al principio de la carrera, siempre es lógico, ¿no?, que nos preguntemos la diferencia entre una sentencia civil y una sentencia penal. Como una breve introducción, antes de entrar más en lo que a detalle, diremos que el derecho civil organiza lo que son las relaciones entre personas físicas y jurídicas. En cuanto al derecho penal, pone al imputado cara a cara con lo que es la sociedad cuando se infringe la ley. Tanto en lo civil como en lo penal se establece una sentencia. Esta sentencia resuelve lo que es la demanda en cuestión y determina lo que van a ser los derechos y las obligaciones de cada parte involucrada. Pero en las sentencias para los delitos penales y los delitos civiles generalmente difieren en cuanto a lo que es el castigo. Las causas penales impondrán lo que son eh, penas de prisión como un posible castigo, mientras que las causas civiles por lo general resultan en lo que son indemnizaciones. Pero eso sí se debe tener en cuenta de que
Una causa penal podría incluir tanto penas de prisión como castigos económicos en forma de multas. Ya detallando más el tema, podríamos decir que en la justicia penal se impone una sentencia y se establece una pena para los culpables, por decirlo así. Esta pena puede ordenar ya sea, uno, el pago de lo que es una multa al acusado, que viene siendo lo que es la obligación de responder con dinero a un hecho delictivo. O sea, las personas que han cometido un delito pueden ser sentenciadas a pagar una cuantía determinada por lo que es la justicia. Dos, también pueden ser también medidas de seguridad, como nos dice el artículo 83 del Código Penal. Pueden ser la internación en un establecimiento psiquiátrico, también puede ser la libertad vigilada, la prohibición incluso de residir en determinado lugar, o también la prohibición también de ir a determinado lugar. También puede también incluir como última opción enviarlo a lo que es la cárcel. Tenemos que tener en cuenta que todo aquel que incurra en una responsabilidad penal por un delito falta, lo es también civilmente. Y la responsabilidad civil comprende lo que es la restitución, como anteriormente les había dicho, la reparación de lo que son los daños, tanto materiales, tanto morales, o sea, la indemnización del perjuicio. También habrá tipos de lo que son sentencias que pueden darse en el proceso penal y estas van dirigidas a lo que son resolver en sí la causa criminal. En este caso no se declara una voluntad, se condena o se absuelve. Por lo tanto, no cabe la posición que es intermedia de un juez o la sentencia es condenatoria o es absolutoria. Ya en lo que es la justicia civil, la ejecución se aplica cuando no se cumple la obligación impuesta de manera voluntaria. También una sentencia civil se da la ejecución cuando no se paga la sentencia relativa al dinero eh, o una orden de sostenimiento. La mayoría de las personas pues vienen cumpliendo. También tenemos que tener en cuenta que habrán diferentes tipos de sentencia en el ámbito civil, como también las hay en el ámbito penal. Los tipos de sentencias que se pueden dar en el derecho civil siempre va estimado o no lo solicitado en la demanda. En otras palabras, eh, el demandante expresa su voluntad en una demanda, solicita algo, el juez o el tribunal va a declarar en la sentencia si estima o no la petición. Uno de los rasgos que son distintivos que se pueden dar en estos tipos de sentencias es la estimación parcial de la demanda, algo que en el ámbito penal no se va a dar nunca. La sentencia es la forma normal de finalizar el procedimiento civil. Posteriormente, estos tipos de sentencia, cuando adquieren firmeza, podría ser ya ejecutado. Y ya hablando en general, donde las sentencias se van a diferenciar, digamos que mucho más, y sobre todo es en lo que se decide en ella. En el ámbito penal van a concretar en sí si una persona es culpable o es inocente. Y en el resto ya de los ámbitos judiciales lo que habrá que aclarar, por decirlo así, es una controversia, dando o quitando la razón a una de las partes y de esta forma se estará determinando lo justo. Gracias. Hola, licenciados y compañeros, les habla su compañera Adriana Cuello. Yo le voy a hablar sobre el tema de la relación de la lógica jurídica. La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra que los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos del análisis a profundidad. Por otro lado, se establece de la metodología jurídica como área especializada de las ciencias legales y constituye el conjunto de medios empleados de la localización, interpretación y aplicación del derecho. De este modo, a través de esta disciplina, se pretende brindar a los profesionalidades de la rama jurídica
una visión amplia que aporte el efecto de los conocimientos que se aplica profesionalmente. Acabamos de ver que la aceptación amplia del término lógica debe destacarse, puesto porque nada aporta para la clarificación de lo que debe entenderse por lógica jurídica. Pues en tal caso, lógica jurídica equivaldría al propio actor relacional del pensamiento jurídico, que se sobrepone siempre, queriendo expresarse que se ha razonado correctamente sobre una cuestión dada. Por otro lado, la tesis estricta nos lleva a considerar la lógica jurídica como la aplicación de la lógica como ciencia formal del ámbito del derecho. Sobre este punto es inigualable que una parte de razonamiento lógico puede ser explicada y analizada con arreglo a reglas de la lógica, pero en general esta disciplina resulta inadecuada para el ámbito jurídico. La lógica presenta unos márgenes demasiado rigurosos para un razonamiento como el jurídico, que opera con normas, con enunciados verdaderos y además guiados no por un resultado correcto lógicamente, sino justo, con lo cual el razonamiento jurídico representa unas directrices básicas en el discurso que se aportan de los principios básicos de la lógica general, tanto la estructura, tanto estrictamente formal como el material. A pesar de ello, en ocasiones la lógica jurídica ha querido entenderse como referida al estudio de las aplicaciones de la lógica general en el ámbito del derecho. En definitiva, la lógica jurídica deja en evidencia que los operadores de la lógica, en la mayoría de los casos, no han aplicado con estricto rigor de razonabilidad en la búsqueda de la verdad las instituciones jurídicas adecuadas para establecer los hechos y juzgar en virtud del contenido de la norma que suponga elementos lógicos jurídicos necesarios. Hace que el esfuerzo de varios autores estaba encaminados a observar lógicamente plantada no cabe por lo general el tema, lograr determinar cuáles son los alcances de la aplicación de la lógica jurídica, es decir, así, en los fallos judiciales. Tal es el caso que los abogados litigantes y los jueces adolescentes del aprovechamiento de la lógica jurídica como herramienta sustancial para comprender que las relaciones del Estado y el derecho convergen de manera común para satisfacer la verdad objetiva de hechos que posicionan a generar un resultado de derecho. Y eso es todo sobre mi participación. Muchísimas gracias. Buenas noches, abogados. Buenas noches, compañeros. A continuación, daré una breve explicación sobre la doctrina de las sentencias. La doctrina son las opiniones y medios que utilizan los juristas en sus argumentos, esto como libros, la Constitución, las leyes, etc. La doctrina jurídica es lo que piensan los distintos juristas respecto de los distintos temas del derecho, respecto a las distintas normas. Se reduce al conjunto de opiniones que sirven de guía para ejercer el derecho. Carece de toda fuerza obligatoria, aunque desempeña un papel fundamental en la elaboración, el desarrollo progresivo y la reforma del derecho, por medio de sus enseñanzas, sus obras, a través de la formación de los juristas, que serán los futuros legisladores y jueces. Muchas reformas legislativas se deben a la doctrina, ya que ella ejerce como fuerza generadora de juicios jurídicos e incide en la conciencia de los legisladores, para que entiendan las necesidades de reformas o a la elaboración de una determinada ley. Su autoridad depende de la fuerza de convicción que está dotada. El juez acude voluntariamente a la doctrina y acoge o rechaza sus postulados y planteamientos de conformidad con su propio criterio. Podríamos también definir que la doctrina como aquellos elementos a los que acuden los jueces y magistrados para tomar sus decisiones de una manera objetiva. De la misma forma, como base a la doctrina, los abogados pueden acreditar sus pretensiones para que el juez o magistrado decida en su favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la sentencia. Y la sentencia es un acto de declaración en la que se pueden extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública.
parte integrante de un poder del Estado, que le ha conferido esta potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia. Desde el punto de vista de sus efectos, la sentencia es la forma más natural de determinación del proceso que da por finalizada la función judicial, estableciendo una solución al conflicto y que permite ejercitar a los órganos jurisdiccionales la competencia de hacer cumplir lo juzgado o a las partes ejercitar su facultad de entablar contra dicha solución los recursos que la ley le reconoce. Entonces, entendemos que la sentencia es un acto jurídico procesal que solventa un conflicto, reconoce, declara o extingue una situación jurídica con implicaciones sociales directas a través de un representante de un poder del Estado, obligado a respetar la legalidad, seguridad jurídica y los derechos fundamentales del hombre dentro de un marco normativo establecido. Tendemos a confundir entre la doctrina y la jurisprudencia, esto es bien habitual, pero se denomina doctrina jurisprudencial a muchas disposiciones y opiniones de profesionales jurídicos sin determinar exactamente qué es y sobre todo cuál es su significado. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre doctrina y jurisprudencia? Teniendo claro qué es la doctrina, vamos a ver el significado de la jurisprudencia. Y estas son decisiones que en una materia jurídica concreta establecen un criterio sobre un problema jurídico. Las resoluciones análogas de los tribunales de justicia a problemas similares son los que crean la jurisprudencia. El término jurisprudencia se utiliza cuando existen varias sentencias similares que permiten establecer una norma única. De este modo, en casos análogos, las decisiones de los tribunales no serán contradictorias. Bien, la principal diferencia entre doctrina y jurisprudencia es que esta última tiene un carácter obligatorio y vinculante a la hora de aplicar la ley. La doctrina en el derecho, por el contrario, es una guía de cómo aplicar e interpretar la ley, pero ni es de obligada aplicación y mucho menos vinculante. Por tanto, la doctrina no es una fuente formal del derecho, puesto que estas hipótesis no se van a traducir en el establecimiento de normas de obligado cumplimiento. De este modo, marca el camino para que las leyes y demás disposiciones legales consigan los fines para los que son creadas. El mundo cambia, las sociedades también. Sin la doctrina dejaríamos de tener hipótesis que formen nuevos conceptos jurídicos o que modifiquen los ya conocidos y que de esta manera sirvan para poder legislar e interpretar las leyes. Este ha sido mi aporte. Muchísimas gracias. Habiendo escuchado el discernimiento de cada uno de nuestros expositores, pues procedemos a despedirnos y esperando pues que haya sido de grato conocimiento para ustedes y también para el abogado que haya sido a llenar sus expectativas, pues nos despedimos y deseando muchos éxitos en sus labores diarias y en su vida cotidiana, pues nos despedimos. En nombre del Grupo 4, muchas gracias y placer de habernos dejado esta asignación de lo que es la sentencia de acuerdo con las doctrinas y todos sus procedimientos en la lógica jurídica. Muchas gracias, abogado, y muchas gracias, compañeros expositores, por haber hecho posible esta cátedra.